Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar tratando de contestar una pregunta. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Entonces, comenzamos. Rara vez escuchamos la voz audible de Dios, que más bien esa fue la que me preguntaron, pero vamos a poner el título, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Rara vez escuchamos la voz audible de Dios o del ajustador residente. E incluso la mayoría no percibe la voz del Espíritu en el corazón. La voz audible de Dios, según el libro de Urantia, se puede escuchar en 4 situaciones. Cuando tu corazón abriga un deseo supremo, o cuando te encuentras en una situación suprema, o cuando tomes una decisión suprema, o cuando eres un hijo del destino consciente, cuando no todos somos hijos del destino y muchos de los que son no están conscientes. Antes de contestar la pregunta de una forma mejor explicada, voy a contarles algo sobre mí. No me gusta hablar sobre mí, pero creo que por lo menos algo bien superficial para poder contestar esta pregunta. Así que algunos me lo han pedido, pero como que no es el momento de poder contar todas las experiencias que yo he tenido, ¿no? Solo diré algo bien superficial para sustentar la respuesta a esta pregunta. Yo me crié en una religión metodista. Al llegar a la edad adulta, pues yo experimenté lo que se le llama el nuevo nacimiento, ¿no? Yo creo que ya ese nacimiento ya yo lo había tenido anteriormente, porque yo toda la vida desde niña he tenido devoción por las cosas espirituales. Desde niña he estado buscando mucho a Dios. Y en la iglesia metodista pues se nos enseñaba más a Dios, se hablaba más de Dios que de Jesús. Por lo menos en el grupo de los niños, porque estoy hablando de la época de los niños. Porque ya cuando vino la adolescencia, pues entonces ya yo empecé ya a pensar de otra manera y a buscar otras cosas. Entonces, cuando yo experimenté eso que yo llamo el segundo nacimiento, y no sintiéndome cómoda ya en esa religión, pues entonces yo comencé a buscar. Y el primer lugar que fui a buscar fue al catolicismo. Y encontré que ahí no era. Es decir, yo estaba buscando un lugar donde sentirme llena. Entonces me involucré después con los Rosacruces y estudié filosofía mística y encontré que ahí tampoco era. ¿Okay? Seguí luego y fui a una iglesia no denominacional y ahí tampoco era. Así que luego trabajé, como ya le dije, que yo siempre he tenido devoción a cosas espirituales, pues esos son mis estudios, ¿no? Tengo estudios bíblicos desde el bachelor hasta el doctorado. Como maestra de un instituto bíblico, estuve trabajando en una iglesia que tenía un instituto bíblico, y ahí estuve trabajando, enseñando los libros poéticos, los salmos, Eclesiastes, Cantar de Cantares y todo lo que tenga que ver con la oración, la meditación, todo eso. Y entonces llegó un momento que pasaban cosas en la iglesia que yo concebía que no estaban, pues, no se ajustaban al concepto inmaculado de Dios, al que yo por lo menos visualizaba. Y me fui también. Así que no encontrando ningún lugar, yo entré como en una crisis espiritual, una confusión, no sabía qué, lloré mucho, porque yo quería servir, quería trabajar, quería estar en las cosas de Dios. Y entonces, pues, tuve varios meses con esa crisis hasta que yo firmemente tomé una decisión y me dije, bueno, el templo de Dios soy yo. Mi cuerpo es el templo de Dios. Aquí está mi iglesia, dentro de mí. Y entonces, en todas esas meditaciones, pues, yo sentí la revelación de que ese Dios que estaba dentro de mí era el Ser Supremo. Así fue como se me reveló en ese momento, ¿no? Y entonces pues ahí comencé yo a buscar y a buscar y a buscar, a estudiar, a leer, a buscar, a orar, a interceder. Y bueno, pues tuve muchas experiencias. Tuve tantas experiencias que no las puedo contar porque son cosas que son mías y de Dios y no las puedo contar. Lo que sí le puedo contar es que sí, yo he tenido experiencias con el Arcángel Miguel,
con el arcángel Gabriel. Y le digo arcángeles porque así fue como los conocí, como arcángeles. Maestro Jesús y así también otros maestros, mi ángel de la guarda. Entonces le dije al principio que la voz audible era en 3 situaciones. Hay un deseo supremo, hay una situación suprema o hay una decisión suprema. Yo creo que en las 3 situaciones yo he escuchado la voz del ajustador del pensamiento. Y entonces con el tiempo y con las experiencias, pues yo aprendí a reconocer la diferencia que había entre la voz de Dios, la voz del Espíritu en mi corazón, la voz de la conciencia humana. Entonces, la voz de la conciencia humana es puramente intelectual, es lo que uno interpreta, lo que uno conoce, mientras que la voz del Espíritu es totalmente espiritual y viene cargada de una cantidad de una energía que penetra en el corazón y es como que algo que gira y que va penetrando hasta el interior. No, es algo bien difícil de explicar, ¿ok? Y entonces esa sensación puede estar ahí horas o días, ¿ok? Entonces, lo que sí quiero hablar es cómo fue que llegó el libro Urantia, y ahí es donde va a estar un poco más la idea de lo que yo les quiero decir. Entonces, yo tengo aquí el libro de Urantia. Yo tuve el año 2020, 2021 entrando ya en una tercera fase de las cosas del Señor. Y ya yo tenía mucha confusión ya yo estaba empezando a sospechar algo que tenía que ver entre el Arcángel Miguel y el Maestro Jesús. Y yo dije, aquí hay algo que no me cuadra. Y entré pues vamos a decir, como una pequeña crisis, aunque no era crisis, era una crisis como que no era juzgada, no era criticada, era una crisis pero al mismo tiempo llena de amor, una cosa bien difícil de explicar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa crisis y que nadie me contestaba nada, ni nadie de las comunicaciones que yo tenía espiritualmente, pues nadie me contestaba nada y decía, pero hay algo entre Arcángel Miguel y Jesús que me van a perdonar, le decía yo le decía, me van a perdonar, pero yo amo más a Miguel que a Jesús. Por alguna situación yo amo más a Miguel que a Jesús. Y entonces nadie me contestaba nada, pero entonces un día voy a Google y hago un search y pongo en Google Search, pongo Arcángel Miguel y Jesús de Nazaret. Y me sale este libro. ¿Ok? Entonces, ya llevo a cumplir 70 años ya casi. Y yo nunca en mi vida había visto este libro. Este libro, entonces esto sucedió el año pasado en el mes de mayo. Y aquí esto es lo que yo escribí en la portada. El 5-5 del 21, como ven, 5-5 del 21. Pues yo puse aquí. Ha caído en mis manos este libro. Solo he leído la contraportada. Expectación, 2 puntos. Expandir la mente, mas no creérmelo todo. Creo en Dios, la fuente divina de energía de donde procedemos. Creo en Jesús, el Cristo, y creo en el Arcángel Miguel. Todos estos por manifestación y por tanto por convicción. Quizás mi mente se expanda al leer este libro por fe, pero hasta que no se manifieste en mi vida, no daré fe de que es así. Escribiré algo cuando termine el libro. Cuando yo terminé el libro, pues entonces esto fue lo que yo escribí. 8-8 del 21, como ven, 8-8 del 21. Escribí al principio de este libro que escribiría lo que creo de él y le pregunté al Padre, ¿por qué si este libro se publicó en 1955 y yo desde muy pequeña he tenido sed de ti, se me presenta en el año 2021? Que pasó un buen rato antes que llegara la respuesta. La respuesta es esta. Si hubieras leído este libro antes, no hubieras podido confirmar que es ciertamente la quinta revelación. Al leerlo has podido comprobarlo, pues muchas de estas cosas ya te las había revelado. Ok, eso fue la respuesta. Lo otro que yo escribí aquí fue, y así fue. Muchas fueron mis experiencias espirituales y este libro es una confirmación de mis experiencias y también rellenó espacios que habían quedado en blanco. Este libro lo encontré cuando mi llamado entró en una segunda fase y ya Jesús no formaba parte de las comunicaciones, solo Miguel. Y a partir de ahí me entró una culpa horrible por llegar a amar más a Miguel que al mismo Jesús. En medio de esa culpa horrible no cesé de pedir perdón por esos sentimientos, pero a la vez no me lo podía sacar.
Fui impulsada a escribir en Google Search Arcángel Miguel y Jesús de Nazaret y me salió el libro Durantia y lo ordené. Este esclarecimiento de descubrir que ambos son la misma persona lo completó todo. Ok, entonces ahora vamos a contestar la pregunta. Ok, entonces he visto que muchos cristianos en las iglesias pues dicen, Dios me ha hablado y que les dé un mensaje este y lo otro. Y a veces hasta los he escuchado decirle a los ángeles, yo les ordeno que hagan esto, que hagan lo otro. Yo me horrorizo cuando escucho esas cosas, pero bueno. Debemos tener cuidado, no podemos confundir la voz de la conciencia con la voz de Dios. Cuando un creyente estudia la Biblia y adquiere conceptos bíblicos y el intelecto lo trae a colisión como un asunto o evento que ocurre, eso no es la voz de Dios. La voz de intelecto, la conciencia humana, esa es la voz de lo que uno ha aprendido, ¿no? Que viene a la mente. Entonces, la voz de Dios. La voz de Dios no es intuición ni se parece a las voces humanas que escuchamos. Tampoco es un susurro en el oído ni una voz dentro de la cabeza. Y yo puedo hablar por mi experiencia, no puedo hablar por otras experiencias porque Dios se puede manifestar de muchas formas con muchas personas. La voz de Dios, si la puedes escuchar, como la he escuchado yo, es una voz firme y potente y al mismo tiempo lleva una carga inmensa de amor. La voz vibra como si hiciera ecos cortos. La voz se escucha desde la parte superior de la cabeza, por encima de la cabeza, pero pareciera que viene de diferentes direcciones como si fuera multidimensional. Puede venir acompañada de sonido de cascadas o sonido cósmico, un silencio profundo como si la naturaleza se detuviera, pareciera un momento sin tiempo ni espacio, o quizás una brisa poco usual y rítmica acariciando la naturaleza, o muchas otras formas. Nos habla siempre audible o no, pero tenemos los circuitos cerrados, ¿no? Y por eso es que no escuchamos. Y también influye que el ajustador es prepersonal y nosotros somos personalidad. Y a todas las entidades prepersonales les cuesta trabajo comunicar con el mortal. Entonces lo que hacen es correlacionar todas las influencias espirituales, que aunque prepersonales, en equipo pueden funcionar mejor para llegar el mensaje al hombre. Pero últimamente lo que Dios habla con nosotros no es para darle un mensaje a nadie. Y Dios jamás nos va a dar un mensaje para nadie. Si Dios quiere comunicarse con alguien, lo va a hacer directamente con esa persona. Pero ¿quién es la voz de Dios? Bueno, la voz de Dios es el ajustador del pensamiento. Yo en aquel momento no lo sabía, pero cuando leí este libro, entonces ya fui correlacionando todas las cosas que yo había aprendido. ¿Y quién es el ajustador del pensamiento? Pues ya sabe quién es, un fragmento de Dios. Vamos a ver qué dice primero la Biblia y después el libro Durantia. El Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. El Proverbio 20:27 dice, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Eclesiastes 12:7 dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Zacarías 12:1 dice, el que funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Hechos 7:59, Esteban oraba cuando lo apedreaban y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Romanos 8:9 dice, no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu mora en ti. El libro de Durantia dice que el ajustador es Dios dentro del hombre, documento 108:6.3. Que el ajustador es la presencia manifiesta de Dios para la criatura mortal, documento 32:4.7. Que el ajustador es un fragmento real de Dios viviente que reside en la mente de cada mortal, documento 5:01. Que el ajustador es el contacto de Dios con el hombre, documento 32:4.5. Que el ajustador es la presencia divina dentro del hombre, documento 5:2.3. Que el ajustador es el origen de los impulsos espirituales del hombre, 103:5.8. Que el ajustador impulsa la creencia en Dios, documento 101:1.7. Que el logro del ajustador es la medida de la espiritualidad, documento 102:5. Que los ajustadores son moradores pacientes en la mente mortal, documento 32:4.11. Que están preocupados por nuestra sobrevivencia, documento 110:1.4. Que nos aman verdadera y divinamente, documento 107:6.2. Crean nuestro anhelo de ser como Dios, documento 2:5.5. Nos ayudan a ser perfectos, documento 107:0.3. Disfrutan comunicarse con nosotros, documento 108:6.7. Entonces, ¿cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Primero debemos hacer algo y después vamos a ver lo que hace el ajustador, ¿no? Así vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Número 1,
Debemos aprender a renovarnos en el espíritu de la mente. El documento 101.1.2 dice que el ajustador depende de la mente, pues es mediante el mecanismo de nuestra mente que él se hace disponible a nosotros. Nacer de nuevo es volverse personas nuevas. Dios es nuestro punto de enfoque a imitar. ¿Cómo es? Sabemos que es amor puro, nos ama, no nos juzga, Él no cambia, en Él no hay variación, Él siempre es amor, es auténtico, es la verdad, es misericordia, es puro y sin pecado, es perfecto. Es todo lo bueno que uno se puede imaginar. Y su mandamiento es ser perfectos como yo soy perfecto. Es un mandamiento universal para toda criatura humana y no humana. Y como era Jesús, lo mismo que Dios. Y agregó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es Miguel, nuestro Padre Creador. El Hijo paradisíaco, creador de este universo. Él nos enseñó que somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero para dejar ver esa imagen de Dios en nosotros, tenemos que manifestar los frutos del Espíritu y demostrarlo. Número 2, tenemos que ayudar al ajustador en cuanto a los valores de supervivencia, y esto lo explico al final, en cuanto a cómo funciona el ajustador. Haciendo esto, el ajustador duplicará nuestra creación mental acerca del deseo de ser como Dios. Luego nos muestra esa duplicidad. Ejemplo, cuando decimos, ¿verdad que yo era egoísta en tal tiempo? Menos mal que Dios me ayudó a cambiar esa parte de mi vida. Eso es un duplicado espiritual. O sea, cuando uno mira atrás en el tiempo y ve todos los cambios que ha hecho en cuanto a cambiar hábitos y actitudes, que esos son duplicados. Aún hay otros duplicados que ni lo imaginamos y son valores de fusión también. Ejemplo, que un día hayas llorado el dolor de alguien sin haber sido el dolor tuyo. O también cuando practicas el altruismo, todas esas cosas son valores que se van acumulando. Valores de fusión. Documento 111 dice que no es tanto que el hombre esté consciente de Dios como que el hombre anhele a Dios. Cuando queremos hacer cambios o mejoras en nuestra forma de vida, ese es el ajustador del pensamiento en nosotros. El ajustador también aprovecha el tiempo de nuestro sueño, cuando la mente descansa, para reestructurar decisiones que tomamos durante el día consciente y a veces esclarecer dudas. Número 3, tenemos que trabajar con nuestro yo ilusorio y despojarlo de todo lo que no es real, permitiendo que sea cada vez más auténtico. Ejemplo, comenzar a decir la verdad para no tener que estar tejiendo mentira sobre mentira. Y la verdad es nuestra, que nadie conoce y que no ha afectado a nadie, nadie la tiene que saber. Mejor no complicar las cosas. Tenemos que comenzar a practicar la sinceridad, la fidelidad, la lealtad, la persistencia en la perfección, la firmeza en las decisiones. Dejar de imitar al hombre y comenzar a imitar a Dios. Nuestra personalidad es única y no se puede cambiar, que la acepten o la dejen. Se puede cambiar hábitos y actitudes, pero no la personalidad. El hombre, a medida que evoluciona en coordinación con el ajustador del pensamiento, recibe abrazos divinos en cada logro. Y esto va perfeccionando las distorsiones que el ambiente ha hecho en la función de manifestación de la personalidad. Pero esto es un proceso de limpieza, de quitarle todo lo que el medio ambiente parasitó en ti, que hace que la personalidad se manifieste diferente de como es originalmente. Esto es un trabajo de dos, el hombre y el ajustador. El documento 108.6.6 dice que nosotros somos el padre humano del alma y que el ajustador es el padre divino del alma. Y que esa alma es el yo más elevado en avance, es nuestro mejor yo morontiado. Y esta es la parte que los jueces y censores divinos disciernen para decretar nuestra supervivencia. Y haciendo todo lo anterior, ayudamos a ese yo superior a acumular valores de fusión. Entonces veamos ahora ejemplos posibles de cómo escuchar la voz de Dios y luego cómo asociarnos con el ajustador para lograr comunicación. Veamos un ejemplo cuando ocurre un deseo supremo. Cuando abrigues un deseo supremo, puede que escuches la voz de Dios. Puede ser también que sientas solamente su presencia. Cuando Jesús se bautizó y entregó su voluntad a la voluntad de Dios, una voz se escuchó que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aunque la voz retumbó encima de sus cabezas, solo 2 o 3 pudieron escucharla. Eran los que estaban con el circuito del Espíritu abierto. Además, esto pudo haber sido en Jesús un deseo supremo, pero también pudo haber sido una decisión suprema. ¿Okay? Entonces, un ejemplo hipotético, no digamos que un hombre creyente desea, pues con mucho deseo servirle al Señor, pero no le cierran las puertas en la iglesia donde él va, no lo dejan servir porque ya tienen su grupo ya para servir y no lo dejan. Y vamos a suponer que su deseo es tan supremo, que entonces Dios le puede decir, por ejemplo, pudiera decir y él pudiera escucharlo,
orar sin cesar por las almas dormidas, o como le dijera el ajustador del pensamiento a Isaías, voz que clama en el desierto, enderezar sendas al Señor, y que fue también lo que usó Juan Bautista para su ministerio. Es solo un ejemplo. Veamos un ejemplo de una situación suprema, situación emocional, digamos, hipotéticamente, ¿no? Un hombre que su mujer está dando a luz en el hospital, el niño está bien, pero la mujer se está muriendo, y que él salga afuera y le grite a Dios: Dios, no me abandones en este momento, no me hagas esto, que mira que yo la amo, lo que sea. Y de pronto él sienta como que no puede ya ni llorar, como que la naturaleza se ha paralizado, que algo ha pasado, pero no entiende ni escucha la voz tampoco del ajustador, porque tiene sus circuitos cerrados por el dolor, ¿ok? Pero cuando llega al hospital le dicen: ya, tu mujer se ha salvado. Entonces nosotros le decimos a eso un milagro, pero en realidad es una comunicación directamente con los circuitos del Padre en un momento crítico supremo. Aunque esta crisis es una cosa emocional, ¿no? Pero hay crisis que son más profundas que estas emocionales, que son las crisis que son las crisis espirituales, que tienen que ver con la dignidad humana, con la honradez, con la traición, la calumnia, o porque uno de verdad haya hecho algo malo, haya quebrantado los valores morales, ¿okay? Y entonces entra la persona en una crisis, ¿okay? Pero después del tiempo que pasa la crisis, esa persona, en vez de dejarse morir o dejarse ya hacer lo que sea, trata de levantarse y de demostrar que él no es esa persona, que se equivocó pero que puede levantarse, o que si lo traicionaron o lo calumniaron, demostrar que fue una calumnia. Trata de levantarse, trata de hacer un compromiso con Dios. Entonces el ajustador no solo lo ayuda a procesar esa crisis, sino también a tomar una decisión suprema, que es la de hacer un cambio total con su vida, ¿no? Y entonces pues pudiera ser que escuchara la voz de Dios, pudiera ser que no, pero la decisión suprema se toma cuando hay un compromiso con el ajustador. Ahora, ¿cómo podemos hacer cooperar nuestra voluntad con la voluntad del ajustador? El documento 110.3.6 dice que no podemos considerar como un proceso consciente esta coordinación con el ajustador del pensamiento, porque no lo es. Ahora, nosotros sí podemos poner nuestra intención de corazón para enfocarnos en busca de la voluntad del Padre, ¿ok? Y apoyar el trabajo del ajustador. Aunque inconsciente del proceso, el ajustador funcionará mejor. Es como facilitarle el camino para que mejoren nuestras decisiones, ¿no? Para eso vamos a conocer varios secretos que sí nos deja saber el documento 111 del libro Durantia. Número 1. Si el ajustador hace duplicados espirituales de cada logro humano en el avance espiritual, ya sea consciente o inconsciente, pidámosle entonces que nos muestre esa contraparte espiritual para perfeccionarla aún más. Número 2. Si el ajustador fortalece las verdades espirituales dentro de nuestra lucha y dificultades temporales de nuestra existencia, pidámosle cada vez que atravesemos luchas y dificultades y crisis, que nos revele ese fortalecimiento para asumirlo y hacernos más fuertes en la fe. Número 3. Si el ajustador esclarece nuestra mente, entretejiendo en nuestro pensamiento un enfoque que nos permita desenredar la perplejidad de nuestras horas pasajeras, pidámosle entonces esclarecimiento de la verdad, belleza y bondad en cada situación compleja de entender. Número 4. Si el ajustador usa nuestra opinión y punto de vista para inspirarnos a enfocarnos a la luz de la visión cósmica y ampliada, de manera que despeje el laberinto de la incertidumbre, pidámosle entonces inspiración y esclarecimiento ante cualquier incertidumbre, y que esto nos ayude a no temer, sino a confiar. Número 5. Si la misión del ajustador es espiritualizar nuestros pensamientos, vivamos conscientes de esa presencia divina para que nuestros pensamientos pasen siempre por el filtro del ajustador. Número 6. Si el ajustador nos ama verdadera y divinamente, entonces amémosle de esa misma manera. Y si el ajustador desea compartir sus experiencias de otras vidas con nosotros, dejémosle fluir en el pensamiento. Número 7. Si nuestra personalidad, nuestro yo humano, debe cooperar mano a mano con el ajustador del pensamiento para ayudar a nuestra alma a crecer y evolucionar y ganar valores de fusión para la supervivencia, convirtámonos en un socio del ajustador para trabajar juntos con el alma y por el alma, que es nuestro mejor yo superior. Ok, todo esto va dirigido a la perfección.
Para todo esto debemos separar un tiempo y un espacio con reverencia ante el ajustador del pensamiento, Dios. El tiempo, día, hora, lo elige uno. Es el día, la hora que uno quiera. Una vez por semana, cada noche, cada domingo, como uno quiera, como desee. Sentado preferiblemente para no dormirse, en el piso, en un mueble, en la hierba, como quiera. Y meditar primero. Meditar es aquietar la mente, es conectar con el ser superior, con el ser supremo. Recuerden que el ajustador del pensamiento es el fragmento de Dios experiencial. ¿Okay? Puede ser con música de fondo o en silencio absoluto, con vela o sin vela. Estas cosas solamente es para ambientar, no influye en nada del espíritu. Una vez el corazón esté dispuesto para hablar a Dios y pedirle todas estas cosas mencionadas, y lo haces. No emplear deseos egoístas, porque esto no es una oración. ¿Okay? Esto es como una meditación a que hay que ponerle pensamiento y también un compromiso de cómo uno va a apoyar esas cosas. Al terminar, permítete unos 5 minutos más de meditación por si pudieras conectar con el circuito del Padre, ¿no? Si no, no te preocupes, en la mente ya comenzó a funcionar todo y en los días subsiguientes puedes ver o darte cuenta de algún cambio o ajuste. Solo persiste en hacerlo con frecuencia, mínimo por lo menos 2 veces al mes, ¿no? Yo lo haría con más frecuencia. Darle rienda suelta al pensamiento en las múltiples posibilidades de las cosas espirituales. Con el tiempo, el día llega que nuestra comunión es permanente y ya ni siquiera hay que sentarse a meditar y silenciar la mente. El día llega que los circuitos de comunicación están constantemente abiertos y no necesitas escuchar su voz porque la presencia divina es tal que ya difícilmente cometes errores espirituales. Ya solo aguarda el momento de la disolución del cuerpo físico, pero el altruismo es tal que uno solo quiere estar sirviendo en la tierra para que otros puedan llegar a este conocimiento. Uno no quiere irse, pero tampoco teme tener que irse. A este nivel no hay temor de ningún tipo, ni a la muerte, porque como dijo el apóstol, el morir es ganancia. Espero haber contestado la pregunta.